Después de su misión en Galacia, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía. Su informe de una iglesia mixta de judíos y gentiles fue una fuente de gran estímulo y alegría entre los santos perseguidos. En nuestro tiempo, una iglesia mundial compuesta por miembros de las más diversas nacionalidades nos parece algo muy natural. Pero en los días de Pablo, tiempos de grandes prejuicios raciales, nacionalistas y religiosos, tal unión era más bien insólita. El Evangelio de Jesucristo nos enseña que somos hermanos, y ellos eran en realidad hermanos. Pero eran hermanos víctimas de resentimientos. Pronto vinieron de Jerusalén a Antioquía algunos hombres predicando que ya que el Evangelio era de naturaleza y origen judío, todos los que se unieran a él debían adaptar las costumbres judías basadas en la ley de Moisés. Muchos de los miembros judíos aceptaron esta idea y comenzaron a aparecer divisiones entre los santos. La causa de la disputa era que Pablo y Bernabé habían enseñado a los gentiles a creer en los principios de Cristo, sin preocuparse por las costumbres de la religión judía. El testimonio de Pablo era que la salvación viniese a través de la fe en Jesús, y que aun cuando Jesús era judío, el hecho de que fuera el Mesías era lo que proveía la salvación. Los santos judíos, sin embargo, eran realmente miembros de dos iglesias, la sinagoga y la iglesia de Jesucristo. Ellos consideraban que era su deber de judíos seguir también las leyes de la sinagoga y esperaban que los gentiles adoptaran las costumbres judías tan pronto como se unieran a la iglesia. El problema se hizo más complejo. ¿Dependía la salvación de la observancia de las costumbres judías y de la ley de Moisés, así como de la fe en Jesús y la obediencia a su evangelio? Pablo y Bernabé fueron enviados a preguntar a las autoridades de la iglesia en Jerusalén cuáles eran los deseos del Señor al respecto. Era necesaria una respuesta a fin de establecer esta cuestión de doctrina e impedir la división y la ruptura de la iglesia. Este era uno de los mayores problemas al que la iglesia primitiva tenía que enfrentarse, ya que involucraba los conceptos básicos de la tradición, la cultura y la historia judía. Estos conceptos habían comenzado con Abraham, a quien el Señor había prometido que sus descendientes serían el pueblo escogido y bendecirían a toda la tierra mediante la difusión de las enseñanzas del Salvador. De la posteridad de Abraham, la tribu de Judá fue apartada para un propósito y llamamiento especial, para ser el linaje del Mesías. Los judíos, junto con las otras tribus de Israel, estuvieron en Egipto. Después de verse sometidos a 400 años de esclavitud, y en vez de ser el pueblo escogido que bendeciría a la tierra con su conocimiento de Dios, se habían convertido en esclavos. Eran ignorantes, burdos, analfabetos. Estaban condicionados a obedecer órdenes, no a pensar independientemente. Habían olvidado cuál era su misión. La esclavitud había atrofiado su iniciativa. Las religiones idólatras rivales habían modelado sus ideales espirituales. Cuando llegaron al desierto de Sinaí, el Señor tuvo que instruirles como si fueran niños. Los 10 mandamientos les fueron dados como una norma básica para todas las actitudes y actividades sociales y religiosas. Pero Israel había sido esclavo demasiado tiempo. Su pueblo no podía comprender la importancia de los mandamientos. Los hijos de Israel preguntaron una y otra vez, ¿qué quiere Dios de nuestros padres que hagamos? Pedían a Moisés que les instruyera aún en los asuntos más simples. Así se estableció un código más sencillo y directo. Se hicieron leyes y reglamentos que gobernaban todos los tipos de conducta posibles, originándose la gran tradición de Moisés como legislador. El propósito fundamental de las leyes y reglamentos fue el de encaminar la mentalidad de Israel hacia Dios y llevar a todos los israelitas a la comprensión de que aún tenían una gran misión que cumplir. Para dirigir el pensamiento de Israel hacia Dios, se establecieron festividades religiosas. La Pascua, con su sacrificio de un cordero macho, era el símbolo del futuro Mesías. Los banquetes de acción de gracias, con sus sacrificios de carne y grano,
celebraban el tiempo de la cosecha y recalcaban el hecho de que todas las cosas provienen de Dios. Los israelitas eran descendientes de Abraham, por lo tanto, eran el pueblo del Señor. Eran solo responsables ante Dios. Cualquiera que desafiara a Dios o a su poder o alejara a otro de su palabra, cometía un crimen contra su pueblo. Tal persona debía ser lapidada antes de arriesgarse a tener una nación caída en la incredulidad. Para resaltar aún más la necesidad de la fe en Dios y la obediencia a sus estatutos, los hijos de Israel no se casaban con incrédulos. Y cuando el Señor bendijo a Israel con un código de salud, su observancia aumentó la diferencia entre Israel y los demás pueblos. Gran parte de la ley diferenciaba a los animales puros de los impuros. A fin de preservar la decencia, los hábitos de vestido de Israel eran conservadores, en contraste con el libertinaje de las naciones vecinas. Las barbas de los hombres no eran recortadas en las esquinas, como era la costumbre de los gentiles. Así, se estableció en Israel un sistema de leyes conocido como la Ley de Moisés. Estas leyes tenían el propósito de ayudar a los israelitas a amar a Dios con todo su corazón, mente y alma, y también a amar a su prójimo. Las leyes de Moisés adquirieron importancia en muchas de las familias de Israel. Y con el paso de los años después que Israel había llegado a Palestina, las leyes de Moisés demostraron ser una guía necesaria y eficaz. Cuando los israelitas conquistaron a otros pueblos, las leyes de Moisés le permitieron conservar su identidad nacional y les dieron esperanzas cuando fueron conquistados por otros pueblos. Con el paso del tiempo, se agregaron otras leyes llamadas tradiciones de los ancianos. Con el transcurso de los años, los rabinos elaboraron nuevas leyes. Un israelita no debía sentarse a comer o aún tocar a un gentil. Por este estilo era la interpretación de muchas leyes, como la distancia que una persona podía caminar en el día de reposo sin violarlo. Estaba perfectamente especificada. Miles de reglas menores habían llegado a tener más importancia que los 10 mandamientos, y finalmente se convirtieron en una pesada carga para el pueblo, porque el espíritu de la ley había sido destruido. Luego, los hijos de Israel perdieron de vista los propósitos de la ley y se involucraron profundamente en una obediencia formalista, actuando sin saber por qué y olvidando para qué habían sido dadas las leyes. En aquellos días, el Señor envió profetas para hacer que la mente del pueblo volviera a comprender el propósito de la ley. Los hombres que captaron la importancia del Evangelio de Cristo, hombres como Elías, Isaías, Amós y Miqueas, se encargaron de recordar a Israel la palabra del Señor. Israel, el Señor te pide que recuerdes el amor y la caridad, que camines en justicia ante Él, y que no solamente le ofrezcas sacrificios insignificantes. Esta era la consigna que Moisés había recibido del Señor, la consigna de amar a Dios y al prójimo. Pero Israel no la aceptó. En esos tiempos los profetas reprendieron a Israel por la religión tan vana que habían adoptado. Pero Israel también rechazó a los profetas, así que las advertencias y enseñanzas de los hombres de Dios no fueron respetadas. Esgrimiendo la ley de Moisés como autorización para matar a los falsos maestros, los judíos se autojustificaban para rechazar o intentar asesinar a Elías, Jeremías, Zacarías y otros. Mataron a Jesús porque demostró claramente que la religión de ellos no era más que una observancia externa de las leyes mosaicas, y que en ellas no participaba el Espíritu Santo. Jesús repitió el mensaje de los otros grandes profetas. El Evangelio es amor al prójimo y fe en Dios. Estos son los principios que ayudan a edificar la grandeza personal. Pero Él también estableció claramente que no venía a destruir la ley, sino a cumplirla. Esta actitud de hostilidad condujo a Esteban al martirio y a la persecución de los santos por parte de Pablo. Pero mientras Pablo se dedicaba a llevar la miseria a los cristianos, descubrió que la ley de Moisés era una preparación para la venida del Salvador, el establecimiento de la iglesia,
y la restauración del Evangelio en el meridiano de los tiempos. Pablo aprendió algo más del Señor. El gran día en que Israel debía cumplir su misión había llegado. Este era el día. Estando en Jope, Pedro recibió por medio de una visión las instrucciones de que había llegado el tiempo de llevar el Evangelio al mundo. Pablo comprendió que los santos judíos debían llevar al mundo los sencillos principios de amor, fe y arrepentimiento. No se trataba de olvidar la ley de Moisés, sino de obedecer una ley aún mayor, la ley de amor y fe en Jesucristo. Tales eran los antecedentes de la gran conferencia llevada a cabo en Jerusalén. Había dos puntos de vista. Primero, muchos de los santos judíos aún observaban estrictamente las leyes de Moisés y querían que los miembros gentiles las adoptaran. Segundo, Pablo vio que la esencia del Evangelio era la fe en Jesucristo y el amor al prójimo, y que la ley de Moisés no tenía aplicación en un gentil. Pablo y Bernabé informaron sobre su trabajo, y cuando hablaron del problema en Antioquía, los hechos parecieron muy claros. Algunos de los santos que habían sido fariseos, adoctrinados en muchas leyes, se pusieron de pie automáticamente. Los gentiles deben adoptar nuestras costumbres. Debe ordenárseles que observen la ley de Moisés. Luego, después de la explicación de muchas opiniones tanto por santos como judíos gentiles, Pedro se levantó. Los presentes callaron atendiendo a lo que el profeta viviente había sido inspirado para decir. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya desde hace algún tiempo Dios dispuso que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Dios había hecho saber su voluntad. El Evangelio de fe y amor era para todos. Pablo y Bernabé hablaron de su trabajo entre los gentiles. Mientras los dos inspirados misioneros informaban de las maravillas y milagros de su obra, los hermanos recibieron el testimonio de que la revelación de Pedro era de Dios. Era una de las más importantes revelaciones recibidas a través de Pedro. Los gentiles debían ser aceptados como miembros de la Iglesia mediante su aceptación del Evangelio de Jesucristo. No estaban obligados a observar los rituales judíos. Santiago, cabeza de la Iglesia en Jesucristo, se levantó y sugirió un plan diseñado para evitar problemas entre los santos judíos y gentiles. Hermanos, Pedro nos ha declarado la voluntad del Señor. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas indispensables: que os abstengáis de sacrificar ante ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Verdaderamente, el Espíritu Santo estaba guiando a la Iglesia. Este problema acerca de las leyes de Moisés había dividido a judíos y gentiles durante más de 2000 años. Ahora, este pequeño grupo de santos estaba indicando el camino para lograr un mundo mejor y más unido. Pero aunque los hermanos estaban unidos, la Iglesia no podía existir a menos que las revelaciones y logros de cada rama fueran del conocimiento de las demás. Sabiamente, Pedro envió a Antioquía como líderes a 2 santos, Bernabé y Silas, para que informaran a los santos de las decisiones tomadas en la conferencia. Se escribieron cartas para aconsejar a los miembros gentiles que fueran completamente dignos de todos los derechos de la Iglesia y para pedirles su amor hacia los santos judíos. Los miembros judíos fueron también advertidos de que el Evangelio era universal. Se les pidió amar y aceptar a todos los miembros gentiles. Mientras Pablo y Bernabé se encaminaban hacia Antioquía, compartieron su entusiasmo por la decisión tomada.
regresaban con la seguridad de que la voluntad del Señor se había dado a conocer, levantando los obstáculos para una predicación universal del Evangelio. Todos pudieron palpar la verdad de que Dios no hace acepción de personas y recibe a todo aquel que obedece sus mandamientos. Los santos en Antioquía aceptaron con gran alegría la decisión de la conferencia, y judíos y gentiles comieron y trabajaron juntos. El Evangelio estaba formando una iglesia de dos naciones. Pero no todos los miembros judíos eran tan accesibles al cambio. Pablo recibió noticias de que algunos miembros judíos, fuertemente influenciados por las antiguas costumbres, habían ido al país de los Gálatas, provocando problemas entre los santos judíos y gentiles, como lo habían hecho anteriormente en Antioquía. Pablo aún no había finalizado su trabajo de fortalecer la rama en Antioquía, pero era necesario que estuviera en ambos lugares. ¿Qué podía hacer? Empleando a un escriba, Pablo utilizó una técnica que habría de usar el resto de su vida. Dictó una carta explicando lo acontecido en la conferencia de Jerusalén y la revelación de Pedro. Reprendió fuertemente a los falsos maestros que estaban destruyendo a la iglesia, causando divisiones entre sus ramas. Esta carta a los Gálatas, una de las primeras de más de 20, unió eficazmente a los santos. Las cartas de Pablo ayudaron a unir más a las ramas. Su habilidad como organizador se refleja en sus cartas. Era la voluntad del Señor que la iglesia permaneciera unida, y nadie trabajó más ardua y eficazmente para lograrlo que Pablo. Y aquellos que escucharon la voluntad del Señor a través de sus siervos escogidos fueron fortalecidos en el Evangelio, mientras que aquellos que buscaban solo fallas perdieron la fe.